Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos a la trinchera de la verdad. ¿Cómo están, amigos? Gracias por hacernos más libres cada día. Intentamos que la verdad nos haga libres y se paga caro no estar en ningún grupo mediático, no pertenecer al paraguas de nadie, que para unos seas un peligroso facha, para otros este debe ser socialdemócrata. Bueno, es igual. Seamos lo que seamos, que ni sabemos nosotros lo que somos, lo que sí reúne este espacio es gente de bien, gente que ama su país, que no le molesta decir España ni tener la bandera y que sabe que vivimos en una dictadura, en el principio de una dictadura camuflada de democracia. A partir de ahí, cada uno que piense lo que quiera y bienvenidos todos. La diversidad de ideas nos gusta y que no nos digan qué debemos pensar, ni hacer, ni comer, ni respirar, que nos dejen ya de obligar, mandar y dirigir. ¿Qué es precisamente lo que buscan? Vamos a hablarles de ello, cómo nos están manipulando sin darnos cuenta. Gracias, YouTube, primer y segundo canal. El Bizum vuelve a bloquearse porque dicen que ya hemos hecho demasiados. ¿Cómo son, ¿Qué esperan? Es curioso, aseguro que a Jordi Pujol no le quitaron nunca el Bizum y a nosotros cada mes. Bueno, hay dos teléfonos, cualquiera de los dos, sus aportaciones nos hacen libres y no saben cómo nos ayudan. Amigos, Spotify, Spreaker, Amazon, gracias. Miren, hablábamos ayer de los medios, de la censura a los medios, de cómo se manipula. Bueno, para dejar claro, hay dos maneras de comprar medios de comunicación en España. Una es la publicidad institucional, que son muchos millones, cerca de los 400 millones al año, pero que está reglado. ¿Y qué parte no tiene reglamento ni lo va a tener con las variaciones de este gobierno censor? Bueno, la que pertenece a las empresas del Estado. La publicidad que hace Adif, Correos, Loterías del Estado, AENA, todo eso nadie lo controla. Y es siempre lo más importante. En los últimos 12 años se han gastado en publicidad 1.500 millones de euros. Y también es dinero público, indirectamente. Correos, AENA, ¿de dónde creen que viene, no? Esa es la parte que nunca cuenta en el chocolate del loro. Pero si volvemos a la publicidad institucional, este gobierno, como ningún otro, intenta comprar medios afines y contrarios, por si acaso. Se lo digo en cifras. Miren, por grupos mediáticos, el que más dinero recibe es Vocento, que es el ABC. ¿Por qué? Porque tiene un montón de cabeceras de prensa local que le interesa mucho al gobierno y es donde siembra su publicidad. En total, 5 millones al año de media, solo Vocento. En segundo lugar, Prensa Ibérica. En tercero, Grupo Prisa, El País. Y en cuarto, Unidad Editorial, que es el diario El Mundo. En cuanto a radios, no hay disimulo. Solo la SER se lleva 8 millones y pico. Si suma Cadena Dial, los 40. Bueno, estamos pagando a Cadena SER con sus impuestos el sueldo de todos sus empleados cada mes. Pero en segundo lugar, con la mitad, pero en segundo lugar, la COPE. Ahí la publicidad institucional riega la COPE con más de 4 millones de euros. Solo COPE, sin contar Cadena 100, etc. En tercer lugar, Onda Cero, con algo más de 3 millones. Y RAC 1, sí, la pequeña emisora RAC 1, casi 1 millón, si suma Grupo Godó, La Vanguardia. El Conde de Godó se hará socialista en cualquier mañana de estas. En televisión, aquí la pluralidad es la norma, sí, la pluralidad de comprar a todos por igual. La que más cobra de televisiones es Antena 3. Antena 3 se lleva casi 13 millones al año. Pero claro, si suma el grupo A3 Media, es decir, La Sexta, Nova, Neox, ya no cuento Onda Cero, A3 Media se lleva solo la tele 22 millones al año. Es decir, 2 millones al mes.
El siguiente es Mediaset con 21. En definitiva, se trata de tenerlos a todos comprados. De vez en cuando aceptar una pequeña crítica, un golpe en la mesa. Teatro. Teatro porque saben que les tienen pillados, porque pagan las nóminas de casi todo su personal cada año. Y eso saben que otro gobierno no es fácil que lo haga. Yo he estado en Antena 3 casi 20 años. ¿Y saben qué hacían en las campañas electorales? Cuando el PP no daba lo suficiente en publicidad, invitaban todo el día al PSOE. Cuando el PSOE no daba lo suficiente en publicidad, invitaban todo el día al candidato del PP para que se cabrearan y abriera el grifo o la caja, mejor dicho. Hay un interés de este gobierno y de la mayoría para comprar voluntades, y también nos compran a nosotros de una manera muy civilina. Acaba de ocurrir, casi nadie se ha enterado. Miren, el gobierno acaba de decidir que de nuevo baja el límite de retirada en efectivo de los cajeros automáticos. A partir de ahora usted no puede sacar más de 600 euros. Lo que digo, con la excusa de la lucha contra el fraude, el blanqueo, lo que quieren, y llevan años intentándolo, es que paguemos todo con tarjeta de crédito. ¿Por qué con tarjeta? Muy sencillo. Con la tarjeta saben dónde estamos, a qué hora estamos, cómo nos movemos, por qué barrio circulamos. No podemos evitar pagar impuestos. Con la tarjeta nos tienen pillados, el gobierno nos tiene controlados. Con el teléfono móvil, las redes sociales y la tarjeta es como tener un espía detrás día y noche. Hasta ahora cualquiera podía retirar hasta 1.000 euros. A partir de 2.000, 3.000 tenías que hacerlo con justificante. Prepárense que ahora será a partir de 600. Esto en el resto de Europa no sucede. En Polonia usted puede retirar 15.000 euros sin justificación. En Reino Unido no hay restricción ni límite. Es su dinero. ¿Por qué ellos han de decir lo que debe o no manejar de su dinero? Pues lo hacen. Será más fácil controlarlo y además nos pondrán la excusa, y la mayoría estarán en contra, diciendo que se evita el blanqueo. El blanqueo. El blanqueo son las 40 maletas de Delcy. Eso sí que es un buen blanqueo. Y ahí estaba medio gobierno aplaudiendo. Seguramente porque alguna maleta se les cayó en el ministerio. Señores, todos dependemos de la forma digital de vivir. Lo sabe Europa, y la Unión Europea lo próximo que va a hacer es poner en circulación el euro digital, con la intención de que el euro como moneda vaya desapareciendo. Orwell se quedó corto. Esto ya es el gran hermano, pero el malo, no el de televisión, el de verdad. Y el súper es Pedro Sánchez desde su despacho de Moncloa. Y ya no guarda ni las formas. Sánchez ayer en el Congreso estuvo solo 17 minutos y se fue. Los dictadores no están para escuchar a la oposición. Se fue con abucheos. Yo le digo que el Gobierno de España tiene la ambición de continuar estos 3 años. Muchas gracias, señor presidente. Silencio y un poco de respeto, por favor, señores y señoras diputados. Preguntas, vamos ahora a las preguntas. El respeto sería que el presidente diera la cara de vez en cuando, organizara un debate sobre el estado de la nación, que ha hecho uno en 6 años, se quedara a escuchar a la oposición. Bueno, pediríamos tanto que seguramente antes deberíamos cambiar de presidente. Hoy les contaremos cómo están llegando al límite las formas de Sánchez. Cada vez más gritos, más golpes en la mesa, peor humor. La Moncloa se ha convertido en un infierno. Se lo contamos. Empezamos.
Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Papá, ¿por qué bebes vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Señores, esta historia no es noticia y ahí empieza la gravedad. Algo como lo que les vamos a contar debería ser noticia de portada, porque es posible que este error se haya llevado la vida, seguro, de 1, de 10, de 20, no sabemos de cuántas personas de la sanidad pública española. Nos situamos en la pandemia. Salvador Illa, ministro de Sanidad, compra un lote de mascarillas a China, a una empresa china, una empresa textil. De hecho, ni el gobierno chino la ofrecía como recomendación, como uno de los posibles proveedores. Nunca han explicado por qué, pero escogieron esa empresa. Se gastaron casi 24 millones de euros. Llegó el material de mascarilla y era defectuoso. Apenas filtraba los virus del COVID, pero al llegar a España no se supervisó su calidad y se repartió entre médicos, enfermeras y personal sanitario de todo el país. No se sabe cuántos enfermeros, médicos se contagiaron aún llevando la mascarilla, pero seguro que fueron más de los que deberían. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos se querelló, puso denuncia al ministro Salvador Illa y exigió la retirada de mascarillas. Cuando el juez le pidió documentación a Illa, Salvador Illa tardó 9 meses en dársela al juez. Bien, todo esto, que debería haber terminado con una sentencia, posiblemente una condena, una explicación, un perdón o una indemnización, se ha quedado en nada, porque el caso se ha archivado. ¿Por qué? Pues errores en la prórroga. Es algo muy habitual, lo hemos visto con una jueza de los ERE que le ha ocurrido 5 o 6 veces. Hay un tiempo de prórroga que se sobrepasa y ahí estaba Fiscalía, Abogacía del Estado, para recordárselo al juez y dar carpetazo a Illa. Hay que salvar al soldado Illa. Lo que les digo nos parece gravísimo. Gema Huesca es la mujer que lo ha sacado a la luz pública. Hola Gema, compañera periodista de Voz Populi. No entiendo, Cantado, no entiendo cómo no es una noticia que haya tenido mayor repercusión cuando no sabemos las vidas que se llevaron esas mascarillas fake, ¿no? Sí, nosotros le hemos dado mucha importancia a todo lo que es esta causa, pero no solo con el archivo, se lo hemos dado desde el primer minuto que arranca en un juzgado de Plaza de Castilla. Primero porque es curiosa la deriva de la causa, ¿no? En un primer momento el juez lo que hace es inhibirse al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque como para entonces Salvador Illa ya era un diputado catalán y por tanto estaba aforado, bueno, pues lo que hizo fue enviar esta causa para Cataluña. Y fue un triunfo de los médicos porque al recurrir la audiencia provincial le dijo que no, que tenía que practicar diligencias y luego, en caso de haber indicios contra el ministro, enviarlo. Pero había que investigar primero. Claro. Le arranca mal la causa en ese sentido. Y desde sí, bueno, y se citaron, te leo que se citaron a un montón, a casi una docena de altos cargos. Es decir, esto llevaba buen camino, pero ¿por qué Abogacía del Estado y Fiscalía desde el minuto 1 piden que se archive? ¿Cómo es posible? Bueno, pero para llegar a la citación de estos altos cargos es importante resaltar que el juez no podía citar si no estudiaba primero
el material en el que se realizó las mascarillas, toda la información que tenía Sanidad, toda la información que tenía el Instituto Carlos III, y lo has apuntado muy bien. El juez requiere esa información, las partes envían relativamente rápida la información, pero el gobierno tarda 9 meses. Claro, esos 9 meses lo que hacen es paralizar el procedimiento, porque sin la información determinante el juez no puede acordar diligencias. En esos 9 meses el juez llegó a requerir hasta en 2 ocasiones ya de manera urgente al Ministerio de Sanidad que aportara la documental. Una vez la aporta, cita a estos altos cargos. Cuando una persona va como investigada se puede acoger a su derecho a no declarar o puede no decir verdad, no es lo mismo que ir como testigo, lo sabes bien. Sí. Bueno, son estrategias de defensa que tampoco ayudan para avanzar en el procedimiento. La abogacía ya se opuso radicalmente al procedimiento y cuando imputan a los altos cargos entra en acción y lo que dice es que esas declaraciones deben anularse porque se acuerdan cuando el plazo de instrucción ya ha prescrito y como no se ha prorrogado, todas las diligencias que se acuerden desde el 2022 hasta la fecha no tienen validez. Y ahí es cuando la Fiscalía se adhiere también a la petición de la Abogacía General del Estado y la causa se termina archivando. Es decir, el Estado entero, el Ministerio dando casi un año tarde las pruebas, Fiscalía, Abogacía, el Estado entero para tapar lo que sucedió y al final lo han conseguido. Es todo muy injusto. Nunca sabremos, por ejemplo, la pregunta del millón, Gemma, ¿por qué fueron a una empresa china textil a darles casi 24 millones en mascarillas cuando ni el gobierno chino la recomendaba? Te estoy preguntando quién se llevó la comisión porque esto es amistad de alguien, ¿no? Mira, cuando en el caso Koldo, en otras causas de mascarillas que hemos ido viendo, cuando declaran los altos cargos siempre dicen lo mismo y tienen su parte de verdad. Esto era una locura, no sabíamos de dónde sacarlas, había una necesidad imperial y no teníamos ni proveedores ni conocíamos a nadie. Tiramos de China porque los brokers o los que hacían de intermediarios nos derivaban a China. Puede entenderse. Y puede entenderse incluso que tires de amistades si cuando tienes que traer cubrebocas no hay. Eso se entiende. Lo que no se entiende o no debería entenderse son esas comisiones tan desorbitadas, teniendo en cuenta que no estamos hablando de un caso de corrupción normal. Estamos hablando de una pandemia donde en España y muy especialmente en Madrid al inicio morían muchísimas personas al día. Que haya gente que tenga ese colmillo tan afilado para hacer negocio y en algunos casos incluso dentro de ministerios, como ha ocurrido con el caso Koldo, es lo que escama. Y no vale, o desde mi punto de vista, no se debería justificar con que el Tribunal de Cuentas auditó los contratos de emergencia. Claro, es que los contratos de emergencia, por su propia normativa, se saltan todo el sistema que debe regir en un contrato público, pero eso tampoco es óbice para firmar unos contratos por millonadas auténticas para recibir mascarillas en mal estado y no reclamar esa devolución del dinero u otras mascarillas en buen estado. España fue el país, creo que del mundo, en el que más sanitarios, personal sanitario, se contagió y muchos murieron. ¿Se sabe cuántos a causa de estas mascarillas fake? Es que es muy difícil de saber. Lo que sí es muy interesante en este procedimiento es que la querella de los enfermeros relata perfectamente cómo los propios sanitarios, los enfermeros y los médicos a los que se les distribuyó en abril de 2020 estas mascarillas se dieron cuenta de que no gozaban de la protección que deberían tener. Hombre, si ya es grave repartirlo entre personal que está expuesto, ni te cuento entre personal que es médico en un momento en el que tampoco sabía muy bien a qué se enfrentaban. A mí me parece desde el punto de vista moral gravísimo. Por lo menos que el gobierno explique las cosas, porque los que nos dedicamos a tribunales lo vemos a diario. Una cosa es la derivada penal y otra es la derivada ética, política, la decencia moral. En esta segunda hasta se nos dijo que había un comité de expertos que nunca existió. Entonces, se puede entender que las responsabilidades penales estén más acotadas y sea más difícil, pero explicaciones de otra clase creo que este gobierno debería haberlas dado. Y no te olvides tú que conoces el caso a Salvador Illa, como ministro de Sanidad se le citó desde la Unión Europea en diciembre y se le ofreció la compra de material sanitario.
y ya en enero dijo no hace falta, tenemos suficiente. Y en marzo, pues a correr y a comprar a China lo primero que te daban, ¿no? Es muy decepcionante, ¿eh? Tú que estás en tribunales, si eres de los suyos, y seguro que me entiendes la expresión, tienes todas las de ganar, te protegen, el poder del Estado está para apoyarte. A Salvador Illa no le pueden tocar porque le queremos para presidente de la Generalitat, para aquí, para allá. Es muy decepcionante, es como pensar que el Estado de Derecho depende del partido, del culpable que se siente en el banquillo, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo. En el caso Koldo, la abogacía ha hecho justo lo contrario a lo que ha pasado en el caso Illa. Es decir, en el caso Illa lo que pedía era el archivo, como en otros muchos casos, hay bastantes más procedimientos, y sin embargo en el caso Koldo lo que hizo la abogacía es intentar personarse para defender a un alto cargo del ministerio de Óscar Puente imputado. Bueno, obviamente el juez la para los pies porque es que puede haber un conflicto de intereses muy importante. Entonces, claro, pues efectivamente vivimos un periodo de auténtica utilización de los servicios jurídicos del Estado. Gemma Huesca sigue siendo una magnífica periodista. Muchas gracias por tu tiempo. Un beso fuerte. Suerte a Voz Populi. Adelante. Gracias. Un abrazo. Me van a permitir volver al origen, a la editorial, porque que el gobierno ahora prohíba retirar más de 600 euros de los cajeros, vuelva a pedirnos que no usemos efectivo, que solo tarjeta. Esto no es casualidad. Nuestro economista Fran Simón, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí, Albert, con vosotros. ¿Qué pasa? ¿Que tienen acciones de Visa y Mastercard, American Express? ¿Qué ocurre? No, bueno, simplemente es una forma de tener control poblacional. Y bueno, tú piensas que, y lo que te voy a decir es un hecho, Pedro Sánchez es para muchas personas una forma de probar cosas en la sociedad española. Me explico. El criptoeuro va a entrar, quieren que entre el criptoeuro por algún sitio, ¿no? Las criptos y controladas por el Banco Central Europeo. Hay que hacer pruebas en países. Cuanto menos dinero tengas en efectivo, más dinero tienes en control. Quiero decir, esto ya se estaba hablando en Davos, esto se estaba hablando ya, se lo estaban diciendo a Ursula von der Leyen. Esto es así. Desgraciadamente, nuestro presidente, que es un, bueno, en fin, es un hazmerreír de todo el mundo y lo usan, lo mantienen y lo usan como campo de pruebas. España es un campo de pruebas no solo para el dinero en efectivo, para ver hasta cuánto tensionas una población, sino es el campo de pruebas para muchas cosas. A ver cómo no se revienta, ¿no?, la inmigración, es decir, cuánto la población actual puede aguantar, etcétera, etcétera. Y el tema me ha sorprendido que Tezanos, en ese CIS fake que hace, ahora dice que el principal problema de la población para los españoles es la inmigración, no los partidos ni la política. Eso va con intención. Ahí no hay nada de verdad en el CIS de Tezanos. O sea, son bastante de pruebas, ¿no? Claro, no hay nada de verdad, Albert. Tú piensas que si estas cosas las hicieran de verdad, cuando tú tienes a un cuarto de la población española, es decir, 1 de cada 4 españoles están en riesgo de pobreza, y 1 de cada 4 niños en riesgo de pobreza extrema, esto es tremendo, la población española creo que tiene otros problemas. Fíjate que no es ni siquiera la inmigración. O sea, lo que pasa es que, bueno, esto es el campo de pruebas del Club Bilderberg, esto es el campo de pruebas de muchos millonarios, de muchos fondos de inversión, a través de sitios como la Unión Europea y de esos burócratas que, si uno ve quiénes son los que nos gobiernan, verá que nadie les ha votado y nadie sabe quiénes son. O sea, yo te puedo dar 10 nombres de personas que no sabes ni quiénes son y que son las que dirigen tu vida. Sí, estoy de acuerdo. Está muy bien que me lo digas porque nos abres los ojos. Bueno, permíteme, Ricardo Morado se incorpora también, el hombre que trabaja en empresas multinacionales, los dos metidos, ya saben, dirigiendo el Giro 180, ese partido es una apuesta nueva de la que hablamos mucho aquí. ¿Qué tal, Morado? ¿Cómo estás? Muy buenas, Albert. Muy buenas, Fran. Encantado de saludarte. Bueno, hay cosas, chicos, y yo debo ser muy raro, pero a mí me duele ver
por ejemplo, que ayer Salvador Illa, ahora presidente de la Generalitat, a cambio de 15.000 millones, recibe a Pujol bajo palio en la Generalitat. Yo digo que debo ser muy raro porque, le trató, dice que es un placer recibirlo, le enseñó como si no lo hubiera vivido, estuvo ahí 30 años, las instalaciones. Es decir, un hombre cuya familia entera está calificada por el juez de organización criminal, para el que piden 9 años para el padre, por asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude a Hacienda, falsedad documental. Aquí no pasa nada, aquí se borra todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué quieren blanquear a Pujol? ¿O es que Pujol sabe mucho, Ricardo? A ver, lo primero que yo comentaría es que este mismo personaje, porque no me puedo referir a él de otra manera, el ínclito nuevo presidente de la Generalitat, hasta hace poco esgrimía argumentos en contra precisamente del señor Pujol y de la familia Pujol. Yo no quiero retrotraerme mucho hacia atrás en el tiempo, pero yo recuerdo cuando él acudía a manifestaciones de sociedad civil catalana y se expresaba en términos... Sí, que estaba a mi lado, que le tenía a mi lado en muchas manifestaciones. Es verdad. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que aquí pasa como con Groucho Marx, ¿no? Este hombre tiene unos principios, pero si no le gusta a quien corresponde, pues tiene otros, a saber cuántos más tiene. Y en cuanto al blanqueamiento de la familia Pujol, no solo del ínclito presidente, sino de toda la familia Pujol, pues es lo mismo a lo que estamos acostumbrados en los últimos años. Parece que si el delito lo cometen unas determinadas personas, pues es como si no lo hubiese cometido o como si eso no fuera delito. La familia Pujol han sido unos ladronazos toda su vida, le han robado al Estado y por lo tanto nos han robado a todos nosotros. Y parece que se nos tiene que poner la boca pequeñita cuando hablamos de la familia Pujol, refiriéndonos a ellos como delincuentes. Pues no, señores, es lo que han sido toda su vida y es lo que han aplicado a todas y cada una de sus actividades, ya sean públicas o privadas. Y ver a ella haciéndole el rendezvous a lo que es un delincuente, pues a mí me saca de quicio. Yo lo siento, pero es que me saca de quicio, Albert. Bueno, a mí si me dejáis os diría una cosa para que tengáis como dato, que lo tengan lo menos los oyentes. Creo que fue la semana pasada o la anterior, Sánchez regala a la fundación World Mobile Capital 5 millones de euros. ¿Quién está en esa fundación? Oh, casualidades. Ex socialistas y ex gente de Pujol y ex gente del independentismo. La teoría es buena porque a mí me dicen lo mismo. Y ya quiere ser el Pujol, quiere aglutinar el voto de la antigua Convergencia. Mirará a otro lado, la corrupción le importa poco. Después de lo que acabamos de contar de cómo se ha escapado del macrojuicio de las mascarillas una vez más por misteriosos archivos de la causa, pues cualquier cosa. El otro nombre propio sobre el que quiero poner el foco, porque es que no nos podemos acostumbrar que esto sea normal. Nos pasamos el día hablando del hermano de Sánchez, imputado. Nadie sabe cómo consiguió 1,7 millones viviendo en Tailandia. No paga impuestos por vivir en Portugal, aunque cobra dinero público de la Diputación de Badajoz. Es todo un escándalo. Bien. Pues con el escándalo y el foco puesto, la Diputación de Badajoz acaba de firmar hace apenas 2 días contrato con David Sánchez Pérez Castejón hasta 2026 para que siga haciendo nuevas óperas con dinero público y otorga para eso 400.000 euros más. Yo espero que la jueza que lleva el caso, Beatriz Viedma, nos escuche o lea alguno de los pocos digitales que lo han contado y empiece a reclamar fianzas, ¿no? Morado, porque a este hombre se le permite todo. Estamos en la misma dinámica que la noticia anterior. Al final, la industria política se retroalimenta. Y se retroalimenta de esta manera. En este caso son socialistas alimentando familias de socialistas y todo dentro de un círculo muy cerrado y muy endogámico,
Pero que levante la mano quien se sienta sorprendido ante esta noticia. A mí personalmente no me ha sorprendido cuando me he enterado. Sobre todo cuando ya sabemos cuál es el fruto de las obras de este señor, que es un ínclito músico cuyas obras creo que recaudaron unos 6.000 euros en taquilla, cuando el coste primigenio de la obra que había puesto en marcha había superado los 200.000 euros. O sea, más o menos era una equivalencia parecida. Y como premio a su buen hacer, pues seguimos firmándole contratos y seguimos manteniendo a lo que es la familia, en este caso del presidente. Lo peor de todo es que ya hemos normalizado este tipo de cosas, Albert, y ya no nos sorprenden. Ya no nos rasgamos las vestiduras, porque como esto va capa sobre capa, como hemos hablado en tantas ocasiones, un escándalo tapa otro y tapa otro y tapa otro, pues mañana saldrá otra cosa y de esto no será eco nadie. Afortunadamente, todavía, y digo todavía, quedan casas como esta y medios como este en los que uno se puede enterar de las noticias y de la verdad. Y digo todavía porque es que el hermano de este señor, del que estás hablando ahora mismo, ya se encargará de seguir haciéndote a ti, Albert, la vida imposible y de seguir haciéndonos la vida imposible a todos aquellos que queremos sacar este país adelante. Quiero agradecer a toda la gente que después de las amenazas que recibimos, y ayer les conté, a mí no me gusta contar mucho estas cosas porque gente loca hay en todas partes, pero hombre, que en el mismo día recibamos amenazas desde Venezuela y desde España, agota. Muchas gracias. Geles dice, lo que hagas al ver si sigues adelante o no será lo correcto. Ánimo, no te rindas, Juan José. Hay que seguir hasta el final. Manuela, seguir adelante. No dejes que esta panda de sátrapas siga gobernando. Pepi, que dice que ni caso a las amenazas, defiende la verdad y llegaremos muy lejos. Si no es defender o no, es que nos metan una multa, es que nos cierren el servidor. Hay muchas maneras de callarnos y claro que tenemos, bueno, lo hemos hablado con Fran Simón más de una vez, claro que tenemos una maleta hecha por si hay que salir. Sí, es muy triste, pero esa maleta está, pero yo no dejaría de hacer este espacio, no sé cómo, en qué canal ni de qué manera, pero no, hombre, es posible que lo tengamos que hacer fuera de España, Fran. Yo tengo claro que si esto sigue así, tendremos que hacer este espacio, puede que no virtualmente tú y yo, sino que juntos, pero fuera de España. Yo cada día lo tengo más claro. El otro día, Ricardo lo sabe, grabamos a unos señores siguiéndonos, pero además de una manera descarada. Cuando a mí me llegan notificaciones de Hacienda los viernes a las 7, a las 8 de la noche a mi teléfono personal, ¿qué me estás contando? ¿Que están trabajando esas horas los inspectores de Hacienda? Esto es un suma y sigue, que a mí tampoco me gusta contarlo, pero sí que es verdad que es bueno que la gente lo sepa, porque así también los que lo hacen ya se pueden tener mucho cuidado, porque nosotros vamos a resistir, pero vamos a resistir aquí con garrapata, o sea, que tengan claro. Porque estabamos hablando del hermano de Sánchez. Garrapata, pues mira, no pongas de ejemplo, porque garrapatas ellos, que chupan la sangre de todos. Digo, ¿no? Garrapata por que te agarras bien, porque yo no me quiero ir de mi país, Albert. Yo tampoco. Yo creo que podemos arreglar esto. Creo que se puede hacer un país mejor, un mundo mejor. Ojalá. Mira, el otro día, estabas hablando del hermano de Sánchez. ¿Me dejas que haga por ahora? Ya veremos si esto dentro de una semana o de 2 semanas a lo mejor no es política ficción. Voy a hacer un cuento. Has hecho una pregunta, ¿verdad? Oye, ¿dónde saca este señor 1.700.000 euros sin trabajar? Venga, sabemos que donde estaba era un paraíso fiscal. Tailandia. Esto es política ficción, que la gente le quede claro. Por ahora. Ya veremos. Sabemos que el señor Koldo, sabéis que el señor Koldo vendía mascarillas. Sí. Sabemos que llevaban comisiones. Sabemos que existe una cosa que se llamaba Europa. Sabemos que tenía relación con la mujer de Sánchez. No, y que Europa trasladó mascarillas y que Víctor de Aldama abrió empresas en Elvas, el pueblo de Portugal donde vive David. Es decir, hay relación. Que donde vive David y de donde se supone que venía el dinero es un paraíso fiscal opaco que se puede mover dinero en billetes de contar. Todo esto son casualidades de la vida, pero oye, estás diciendo que
Dices, para aclararlo, que presuntamente el 1.700.000 sin justificar de David Sánchez Pérez Castejón pudiese ser comisiones de las mascarillas del caso Koldo llevadas a un paraíso fiscal como Tailandia. Esa opción es la que apunta. Exacto. Y que no son de, evidentemente, bien, la gran pregunta, David. Fran, nada de lo que estamos contando se haría sin el permiso del presidente del gobierno. Por supuesto que no. Y hablamos del de hermano del presidente. O de su mujer, que fíjate cómo son, y yo conozco a uno de los implicados en esto, que es el expresidente de Europa, que su padre lo echó, por cierto, lo mandó a Estados Unidos un tiempecito, ahí está en la nevera, porque que dice que no se acuerda si se ha reunido con la mujer de Sánchez. Es que se creen que somos imbéciles, de verdad. Sí, sí, está claro, está claro. Bueno, creen que somos imbéciles. Miren, un caso más. Aquí estamos para contar lo que otros no cuentan. Llevamos un año, o más de un año, explicándoles que tenemos una ministra de Sanidad que tiene un chalet ilegal en un terreno donde debía construirse un hospital. Dicho así, es tan bestia que dices, bueno, esta mujer habrá dimitido. No, le importa poco. ¿Qué hizo? El pueblo es Cercedilla, Comunidad de Madrid. Lo que hizo fue, llegar a acuerdos con el alcalde de Cercedilla, dando apoyo a la alcaldía Más Madrid para retrasar que no le tiraran el chalet familiar al suelo. Al final parece que no hay más remedio después de poner, porque claro, esta ministra en lugar de pedir perdón, decir que es un hecho familiar, que es cosa de la madre, no. Lo que ha hecho es poner todos los palos en las ruedas para que no se construya el hospital y su chalet siga ahí y pueda ir en vacaciones. Bien, al final este otoño se cargan el chalet. Bertrán Endongo, amigo de EDATV, ha ido, le ha puesto el micro y le ha preguntado. Ha acabado ella llamándole a él varias veces sinvergüenza. Escuchen y vean la escena. Volverle a decir a la señora Ayuso que con la sanidad pinchan hueso. Sanidad pública, pero luego edificas un chalet en un suelo para construir hospitales. ¿Cómo explica eso? Estoy absolutamente en contra de los medios de comunicación que acosan... Sí, pero tiene un chalet en un suelo para construir hospitales. Estoy completamente en contra... Sí, tiene un chalet. Que está... 2.000 metros cuadrados de chalet, 2.000 metros cuadrados de chalet en un suelo para construir hospitales. Muchas gracias. ¿Cuándo va a hablar de ello? Muchas gracias, eres un sinvergüenza. Tienes un chalet en un suelo para construir hospitales. ¿Cuándo va a hablar de ello? Ponla. Es un sinvergüenza cuando se van los demás micros. Sinvergüenza, sinvergüenza. Habla del chalet. Va a dimitir por el voto. Va a dimitir por el voto. Bueno, bendito Bertrán, que es el único que pregunta lo interesante. Los demás están ahí como un pie de micro. Ricardo, qué poquitos periodistas quedan. Estamos en lo de siempre. A estos políticos les importa el interés público y lo público entre poco y nada. Y cuando algún periodista de verdad, de raza, se le acerca y le dice la verdad en la cara, resulta que el delincuente es el periodista. Lo hemos visto con Vito Quiles en el Congreso durante estos días, al que le han tratado otra vez como si fuera un mojón. Sí, ayer lo vimos. Y el problema es que los que se creen periodistas de verdad no se levantan de esa sala y se van. Ese es el problema. Que los periodistas de verdad no tenéis apoyo. Estáis solos. Totalmente. Completamente solos. Y el problema es que en ocasiones hasta surgen ciertas discrepancias entre vosotros y por eso no hay esa unión que sería tan necesaria en este momento. Pero el caso que acabamos de ver de la ministra, es que llamarla ministra a esta señora es que se me salen llagas en la boca al decirlo. Lo que acabamos de ver con Bertrán y con esta señora es un caso de estudio. Es un caso de cómo una tiranía ejerce su poder contra el pueblo a través de los medios de comunicación, haciendo que estos últimos sean los culpables de todo. Cuando en realidad, si hay una culpable de algo aquí es esta señora que tenía el chalet donde no debía de tenerlo. Y que en lugar de asumir el mea culpa, como tú decías muy bien antes, Albert, y pedir perdón y asumir las consecuencias, pues no. Se enfrenta al periodista que es el único de todos los que estaban allí que le está diciendo la verdad. Una vez más, nos hemos acostumbrado a que esto sea normal. Y esa es la triste pena de este país, en la que un periodista de verdad no puede hacer su trabajo. Bueno, me consta que sois cristianos, no sé si vais mucho a misa, pero que sois creyentes. Y ha ocurrido algo, pasó en los Juegos Olímpicos
y ha pasado desapercibido. Yo creo que los Juegos Olímpicos de París pasarán a la historia de muchos errores, parecían, con perdón, juegos satánicos, el poder de LGTBI, las medallas conseguidas por personas con otro género, pero que no habían variado biológicamente, y era una absoluta injusticia para quien competía a su lado. Todo eso pasará a los Juegos, y también esta escena que van a ver de un campeón del mundo de judo, el atleta serbio Nemanja Majdov. Vean, por favor. Se santigua al llegar al lugar donde va a luchar. Bien, la Federación Internacional de Judo le ha suspendido 5 meses a este atleta por realizar ese gesto religioso en los Juegos Olímpicos de París. Se santiguó antes de entrar al tatami, ¿no? Se llama tatami el lugar. Majdov es campeón del mundo, campeón de Europa, 2 veces medallista, campeón europeo. Se negó a pedir disculpas por haberse santiguado, porque dice que él es cristiano y no le van a quitar sus creencias. Y sin embargo, los Juegos Olímpicos dicen que han de ser ajenos a cualquier ideología religiosa. ¿Tú te crees que pueden condenar 5 años, sacarle de la competición? Me parece tan brutal por santiguarse. ¿Qué es esto, Fran? ¿O es porque es la religión cristiana y van a por ella? Bueno, yo creo que es la religión. Yo creo que el ser católico hoy en día está mal visto. Es ser un antisistema, o yo qué sé, entendiendo que el sistema es un desastre. No solo le ha ocurrido a él, ha ocurrido a muchos más. Djokovic lo tienen machacado, ¿eh? Medio mundo tiene machacado a Djokovic porque ha dicho claramente que 1, no se iba a vacunar, y 2, era católico y además practicante. Y además lleva una medalla con una cruz. Y medio mundo lo tiene. ¿Qué pasa? Que Djokovic, claro, Djokovic es Djokovic. Al final, quiero decir, los que no le dejaban entrar en Australia porque no se habían vacunado, ahora le piden por favor que vaya a jugar porque es el número 1, ¿no? Y claro, genera mucho dinerito. Esto es así, esto es una vergüenza. También es verdad que en España nos enteramos de muy pocas cosas. Yo pasé verano en Estados Unidos, como sabéis, y en Estados Unidos se hizo un boicot, en la mayor parte de todo el territorio americano se hizo un boicot a los Juegos Olímpicos. Aquí no llega a eso, pero se hizo un boicot porque las empresas, grandes empresas americanas, dijeron que había sido una ofensa contra la religión católica. Los dueños eran católicos, los dueños de esas empresas son católicos, son cristianos, y simplemente decidieron, por ejemplo, la mayor empresa que tiene bares donde va la gente a ver los deportes, dijeron que no iban a emitir los Juegos Olímpicos. Francia, de hecho, pidió perdón oficialmente a Estados Unidos. Todo eso en España yo me he enterado de que no salió. Aquí nadie habló de ello. Marcas de deporte patrocinadas, Nike, Reebok, etcétera, etcétera, decidieron no hacer anuncios en el este. Solo había una cadena, que era la que tenía los derechos de las Olimpiadas, que los echaba. Pero que te digo yo que estaba en un hotel viendo cómo Estados Unidos jugaba la final del baloncesto, ¿vale? Y nadie lo veía en la Florida. O sea, esto no llega aquí, pero el mundo desgraciadamente se está polarizando. Aquí nos llegan pocas noticias y mira, ¿qué quieres que te diga? Hoy en día ser católico es luchar por la libertad. Y yo voy a estar siempre en ese lado, siempre, Albert. Bueno, amigos, me gusta mucho escuchar vuestras reflexiones. Tengo un invitado, vuelvo con vosotros. Enseguida, no os mováis de ahí, porque hemos de intentar averiguar qué ha sucedido con los Busca de Hezbollah, 3.000 Busca que han explotado a la vez en el mismo momento en un acto de inteligencia israelí sin precedentes. Parece una película, pero es real. Un experto nos analiza lo sucedido en segundos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Máquina del fango. Bulos que se propagan. Quieren cerrar este medio de comunicación por no seguir las órdenes del gobierno. En los medios y en las páginas web. Ayúdanos a mantener esta trinchera de libertad de prensa. A seguir siendo libres y no aceptar ni un euro de dinero público de nadie. Que ponen altavoz a esos bulos y a esa desinformación. Puedes apoyarnos con tu donación en Bizum, PayPal, a través del Supergracias de YouTube, en iVoox o en nuestro número de cuenta.
Más información en nuestro correo albercastillon7@gmail.com. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. El ataque de Israel al grupo terrorista Hezbollah es un ejemplo para los servicios de inteligencia, es una prueba de fuego, se ha calificado de muchas formas. Hay quien dice que es como una película de Hollywood, y es cierto. 3:30 de la tarde del día de ayer, a la hora exacta, explotan 3.000 dispositivos a la vez. 3.000 de los 3.000 jefes y altos cargos de Hezbollah, de ese grupo terrorista. Provocan amputaciones, heridos, hay más de 2.000 heridos, hay 12 muertos, las cifras siguen creciendo. ¿Cómo lo hicieron? Esa es una pregunta que se hacen hoy muchos. Rafa Benítez es nuestro analista, nuestro experto, escritor. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Hola, Albert, bienvenido. Gracias de nuevo para estar en tu programa. Es un placer. ¿Cómo lo pueden hacer? Simultáneamente en un busca, y me dicen que usaban buscas para evitar, que es una tecnología antigua, para evitar precisamente interferencias o pinchazos telefónicos. Claro, el utilizar una tecnología que raya entre el digital y el analógico, es mucho más fácil utilizar un virus en aquella época que active y explote de la manera que lo han hecho. Lo que ha obligado ha sido es un dispositivo, o más bien un programa, un tipo algoritmo, que lo que hace es que incrementa la potencia eléctrica, o para entendernos la tensión, en las baterías, de forma manera que calienta las baterías a un estado de explosión. Ya sabemos que hay móviles, sobre todo de alguna generación, que eran que cuando llevaban tiempo cargando, llegaban a calentarse y se explotaban y podían provocar incendios. Bueno, pues ahora imagínate una explosión de esas características en el cuerpo de una persona, lo que llegaría a hacer. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues el algoritmo realmente no es nada complicado. Realmente estamos hablando de un programa durmiente que se activa a una hora concreta, como el dispositivo de una alarma. Es así de simple. Hay algunas informaciones que dicen es posible que cuando compraron los busca instalaran un pequeño explosivo. Eso es una locura, es muy difícil, ¿no? Eso es prácticamente imposible, más que nada porque nadie sabe quién va a comprar eso. Entonces es mucho más fácil tener las frecuencias de las llamadas y los números de esos buscas, esos códigos que llevan, y es mucho más fácil hacerlo así. Piensa que esos son unos dispositivos que a nivel electrónico vienen a ser casi no exactamente como un móvil, pero sí tienen una recepción y una emisión para recibir y tener el mensaje. Si tú obtienes esa frecuencia, puedes alterar con esa frecuencia la cantidad de tensión que asume esa batería. Cuando llega a un tope, se calienta y llega a reventar. Pero claro, hay una explosión brutal ahí y hace daño. Tal y como se ha visto me dicen expertos, hay dos factores, uno de actualidad y uno histórico. El de actualidad, hombre, que le explote, y tenemos la imagen de que le explote al embajador. Están viendo, amigos de YouTube, el coche oficial del embajador de Irán en el Líbano. Le explota dentro del vehículo y resulta gravemente herido. Esto es como decir que el embajador de Irán trabaja para Hezbollah, para el grupo terrorista, ¿no? Sí, bueno, ya sabemos que Hezbollah está siendo financiado principalmente por Irán. Ahora bien, el problema va a venir ahora. ¿Cuál va a ser la reacción de Irán frente a este ataque de Israel? Porque se sabe que ha sido Israel el autor de todo este atentado, ¿no? Y hay que esperar cómo van a reaccionar. Yo sospecho un poquito del atentado al embajador de Irán, porque
es un poco más brutal o quizá un poco exagerado con respecto a las otras explosiones. Y dudo mucho que un vehículo de esas características, incluso blindado, tenga, digamos, que explote así. Más bien ha sido un poco manipulado o incluso exagerado para hacer un poquitín más grave o más dramática la situación. No acabo de creerme exactamente esto, que haya sido de esta manera. Además, esos vehículos oficiales llevan inhibidores de frecuencia, sería más complicado. Me dicen que en España en 1985, atentado al restaurante El Descanso, 18 muertos, ya fue obra de Hezbollah. Bueno, habría que verlo porque está muy lejano en el tiempo, ¿no? En el año 1985, a nosotros quizá lo más cercano, lo más reciente que tenemos era, pues, me parece que fue por el 89 o 90, no recuerdo bien, lo del ataque a Hipercore. Sí. Pero lo del restaurante que puede hacer de Hezbollah en aquella época... Se habló de grupos islamistas, se quedó ahí, pero parece que la investigación dirigía hasta Hezbollah. En todo caso, esto ha sido un grupo que ha matado en todo el mundo. Sí, bueno, son organización política, partido, ONG, grupo terrorista, lo son todo a la vez y dominan buena parte del Líbano, entre otros, ¿no? Llevan años. Y ya no solamente en Líbano, sino en Gaza, todo lo que están haciendo Hezbollah es... Bueno, si miramos los orígenes de Hezbollah, fueron creados de los hermanos musulmanes, que salió esta rama, y que fueron creados por los británicos para contener a lo que fue entonces la OLP, ¿no? La Organización por Liberación de Palestina. Entonces, Hezbollah, hay mucho interés económico entre Israel y los británicos con este grupo. O sea, no todo es muy trigo limpio ahí, ¿eh? Ya, seguro que hay intervención de terceros países. Bueno, parecía una escena de Misión Imposible, pero es real y acaba de suceder. Un abrazo fuerte, Rafa Benítez, gracias. Sí, a ti. Lo malo es la reacción, a esperar ahora qué reacción va a tener Irán y si esto va a dar pie a que se motive o se justifique un ataque masivo a Israel. En fin, ya lo veremos. Muchísimas gracias, Albert. Un abrazo fuerte. Gracias, Hasta luego. Adiós. Seguimos. Increíble lo que nos cuenta Rafa. Aquí está Ricardo Morado de nuevo. Aquí está Fran Simón de nuevo. Vigilad los buscas. Además, ya sabes dónde se colocan los buscas. O sea, ya sabéis la zona que explotó. Ahí lo dejo. No quiero... Dicen que van a cambiar el nombre de Hezbollah por Simbolás. Morado, por favor. Oye, perdona, nosotros como buenos españoles reventaríamos. Qué alegría sonreír. De vez en cuando vez sonreímos. Me ha gustado que es un poco cruel. Venga, oye, hemos hecho una encuesta en la calle. Pero estos no quieren llegar al cielo para no sé cuántas vírgenes, pues allí qué más les da. Si están en el cielo, están en el cielo. Por favor, Frank. Hemos hecho una encuesta en la calle después de ver cómo Yolanda Díaz colocaba a su hija en los conciertos de Taylor Swift, Sánchez a su mujer en todos los negocios y a su hermano, pues aquí hemos aprendido el ejemplo y hemos colocado a mi hija. Y sale a la calle a hacer encuestas. Empresa privada, nada que ver con ellos. Tuxén Castillón tiene ganas de preguntar y hoy hace una pregunta muy sencilla. La única condición de esta encuesta que hacemos semanal es que sea gente joven. Solo queremos mayoritariamente gente joven. Creemos que el futuro está ahí. Y hemos salido a hacer una pregunta muy simple. Díganos el nombre de un ministro del gobierno de España. Uno, el que sea. Escuchen. ¿Me podéis decir el nombre de un ministro del gobierno de España? No. Irene Montero. Irene Montero, sí, iba a decir. Ay, ¿y cómo se llama? Es que me da mucha vergüenza. Puentes, ¿no? Hay un ministro Puentes. No, ni... Hay el de transportes. Dale. No me acuerdo, estoy preguntando.
La verdad es que no. ¿Cómo se llamaba? Y la verdad es que nos quedamos muy perdidos del tema política, nos da mucha pereza, siendo sincero. No sé. La Lucía. Irene Montet, no. Decirme nombre, no tengo datos. No sé. Tía, Lucía, hablas tú, ¿eh? Sí. No, hablas tú. Fatal. Álvarez. Sí, Álvarez también. Bien. María Jesús Montero, alias La Chiqui, por ejemplo. Pues muy la bien. primera poco... A ver, que hago memoria un poco. Yo diría Margarita Robles. Bien. Ni idea, te digo. No conozco ninguno. Perfecto, muchas gracias. No conozco a ninguno. ¿Os dais cuenta? La que han nombrado más veces, Irene Montero Morado, que ya no es ministra, o sea que el mal tiene recompensa, es la que más conocen. Cuando te martillean en los mass media con según qué personajes, permanentemente es normal que alguno se quede incrustado en el córtex cerebral. Pero lo que ha quedado claro en este vídeo es la desafección que siente la juventud por la política. Cosa que, por otra parte, me parece de lo más normal del mundo. Porque la política se ha convertido en un negocio chabacano, en una industria venida a menos, en la que solo unos cuantos se hacen ricos a costa del esfuerzo de todos los españoles. Entonces es normal que los jóvenes vean con repulsión incluso lo que debería de ser algo atractivo para ellos. Porque al final el servicio público debería de ser algo atractivo. Sí, pero por ejemplo, con Bukele no pasa, con Milei no pasa, con Donald Trump no pasa. O sea, hay algunos líderes, oye, al vice mismo le vota mucha gente joven. Es decir, hay líderes que son contra el sistema, Donald Trump también lo es, aunque haya sido presidente, y son los que llaman la atención, ¿no?, del más joven. Aquí no tenemos un líder en el Congreso, dime uno que llame la atención a la gente joven en el Congreso. En el Congreso ninguno, en el Congreso ninguno. Albert, aquí hay una cosa, perdóname que te diga, Trump, Bukele, Milei, no son gente que vaya contra el sistema, ¿eh? Son gente que van en contra de la política woke, de la Agenda 2030 y del socialcomunismo que impera hoy en día casi a nivel mundial y que nos quiere arruinar y llevar a todos a la desdicha. Pero están dentro dentro del sistema. Es Entiendo. Que ese sistema que ellos nos venden, esta gente, los socialcomunistas, los que están en la Agenda 2030, los que se quieren aprovechar de todos los humanos, básicamente de la humanidad, para sus fines, dicen en sus medios controlados que esa gente está fuera del sistema. Que me digan que Bukele está fuera del sistema. Bueno, sí, tienes razón, porque Isabel Díaz Ayuso, que habla distinto a la mayoría de los miembros del PP, no deja de estar en el sistema, aunque su discurso sea otro. Y la llaman de todo. Vamos a escuchar mensajes. Me han dicho mucha gente que Yolanda Díaz ha puesto un tuit poniéndose la medalla de haber conseguido la ley ELA. Hay que tener morro. Dice, me gustaría reconocer el trabajo de Sara Jiménez, Barbero, tal. Es un ejemplo de los avances. Hemos de anteponer. Bueno, es una proposición de ley nuestra. A ver. La ley ELA, año 2022, el primer partido que propuso en el Congreso que hubiese una ayuda fue Ciudadanos. Y es verdad, ha desaparecido Ciudadanos o ya no está, pero Yolanda Díaz deja de robar hasta los éxitos de otros. Me parece brutal. Venga, Ana, es de Canarias y dice que muchas gracias, Papa Francisco, pero no vengas. Escucha. El Papa, en mi opinión, no tiene que venir a Canarias para nada. Él se tiene que ir a Cuba, a Venezuela, a Rusia, a China, a los países comunistas, que es lo que él defiende. Que se quede en Italia o en el Vaticano y que aquí, ¿para qué viene? Si él no defiende a los ciudadanos de Canarias, ni a España ni nada, él defiende el comunismo. Alejandra, la Agenda 2030, lo que decía Simón. La Agenda 2030 es el programa de la Internacional Socialista, financiada por grandes fortunas, principalmente por George Soros y grandes corporaciones, aplicando la ventana de Overton para controlarnos mundialmente. Y es lo que están haciendo.
Idelisa es cubana y mostrábamos ayer un vídeo de cómo está la sanidad en Cuba. Habla Idelisa. Allí siempre hemos vivido con una venda en los ojos. Allí no teníamos conocimiento de nada de lo que pasara en el resto del mundo. Solo veíamos por la televisión, habían 2 canales, o hay, y las películas que nos ponían eran todas rusas, los dibujos animados eran rusos, polacos, rumanos, de todo el campo socialista, las películas todas eran socialistas, las series. Hubo una época que las películas americanas estaban prohibidas, los dibujos de Disney estaban prohibidos. Desde que naces ya te inoculan el comunismo. Donde llega el socialismo todo se destruye. Entonces mi marido me dice, bueno, de aquí a unos años podemos hacer un programa aquí en España, sí, que nosotros vamos por las calles, como tenemos tantas fotos, tantos vídeos de todos los sitios que hemos ido, y comparamos, mira, así era España en los años 2000, tal, y miren cómo está ahora, pues porque va a pasar lo mismo aquí. Yo espero que no, Morado, yo tengo esperanza de que no lleguemos a eso, ¿no? Lo peor de todo es que no es un escenario baladí, ¿eh? O sea, lo que está describiendo esta oyente, no estamos tan lejos, ¿eh? Esto que habla de la emisión en medios de comunicación única y exclusivamente de una serie de contenidos, a lo que acabamos de asistir con intentar controlar los medios de comunicación no es más que el principio de esa senda, ¿eh? No es más que el inicio de ese camino. O sea, no estamos tan lejos de lo que describe esta oyente, por desgracia. Ojalá podamos ser capaces de frenarlo. Ojalá podamos abrirle los ojos a la gente para que se dé cuenta de lo que está pasando realmente en este país. Pero por desgracia no estamos tan lejos. Les decía yo que íbamos a escuchar el carácter de Pedro Sánchez. Sánchez ha cambiado, siempre ha tenido mal genio, malos gestos. Siempre ha sido alguien que grita, que eleva el tono de voz en la intimidad, que da golpes en la mesa. Pero nos aseguran que en los últimos meses es de locos. Es de locos. Miren, para empezar, les cuento que cuando se da cuenta en abril que su mujer está imputada por el juez Peinado y se lo callan, es cuando él coge los 5 días de reflexión famosos. Y son para confeccionar esta ley de censura a los medios que ahora se va a aplicar. Esos 5 días los utiliza para eso. No para hacer examen interior, no para preguntar a su mujer qué has hecho con el dinero. No, ya lo sabía, lo hizo con permiso de él. No, sino para callarnos la boca los que lo contábamos. Hay un digital valiente como El Confidencial que está levantando informaciones al respecto de la corrupción de Sánchez. Y han entrevistado a un empresario imputado por blanqueo, pero que ha recibido subvenciones. Y le dicen, Fiscalía te va a tratar muy bien cuando llegues a juicio si nos sueltas basura que podamos utilizar contra los que machacan a Sánchez, lo que tengas. Y ese empresario se lo cuenta al periodista José María Olmo del Confidencial. Han sacado un audio en el que le llaman el gran jefe. El gran jefe es un señor y de apellido Sánchez. Escuchen, por favor. ¿Por qué lo tienen ellos tutelado? Porque ya ha dicho ahí el gran jefe y dice que hay que acabar con esto como sea. El gran jefe es un señor de apellido Sánchez. Pedro Sánchez. Solo hay un gran jefe. Solo hay un gran jefe. Te pagas porque él sigue manteniendo y te lo dice a gritos, si es necesario. Su mujer puede ser una pichona, ¿sabes? Eso no sé el discurso, pero él dice que su mujer no es corrupta, dice. Todos los gestos de Sánchez, las exigencias, bueno, hoy, ayer, cuando pierde una votación con Junts, fíjense en la escena, una votación menor en el Congreso, al acabar se cabrea, se va, se gira, está solo y le dice a Santos Cerdán mirándole a los ojos a 5 metros de distancia, ven. Le cayó una bronca a Santos Cerdán por no haber atado bien el voto de Junts.
Trabajar con Sánchez yo no se lo desearía a nadie. Estoy seguro, Simón, que cuando este hombre caiga, empezarán a hablar del pestes, nos enteraremos de los malos modos, malos tratos, guerra psicológica, moving que hace a todo su equipo. Van a hablar, estoy seguro, y eso lo viviremos tú y yo, ya verás. Bueno, yo creo que no es que simplemente le vayan a apuñalar con el tiempo. Creo que este señor y toda la gente que tiene alrededor terminará en la cárcel. De verdad que lo creo. De verdad. No solo es el primero que me lo dice. Sí. Terminar en la cárcel, lo que pasa es que el daño que ha producido a la sociedad española, yo no sé si va a ser reversible, te lo digo de verdad. Al final todos militamos de alguna manera, ¿no? Unos más activos y otros menos activos. Pero hay cosas que tienen muy difícil solución. Yo comprendo que la sociedad civil al final del cuento diga, a mí esto de la deuda, ¿verdad? Bueno, es algo que ellos no ven, no lo tocan tácitamente. Yo creo que va a ser muy complicado, por ejemplo, resolver ese asunto. Y es un tema que nos tiene cogidos por donde explotan los estos generaciones. El trabajo que se está haciendo en España como campo de experimentación orwelliano para que, por ejemplo, no tengamos población autóctona, es decir, no nacen niños españoles, eso lo vamos a pagar seguro. Y eso va a costar generaciones darle la vuelta. Claro, yo sé lo que me va a decir alguno, es que los nuevos españoles, ¿no? Estos que vienen. Bueno, yo les diría que he visto sociedades. Yo he ido mucho a Cuba. Y la Cuba que hay ahora dicta mucho incluso de la Cuba que con Fidel había. Las degeneraciones, sí, es a más. He ido mucho a Venezuela. Tengo grandes amigos y tenía unos grandes clientes venezolanos. Y la degeneración es a más. Y eso la gente no lo ve, no lo percibe día a día. Pero regresar a poder volver a hacerlo, oye, que le pregunten a Irán cómo estaba Teherán y cómo iban las mujeres por las calles y cómo van ahora. Y eso es brutal. Eso no tiene vuelta atrás en muchos casos. Quiero que escuches a un oyente. Me ha hecho una reflexión francamente extraña, pero va por donde tú vas. Se llama Pedro y dice que esto es una democracia dictatorial. Escuchen. A lo mejor es una barbaridad lo que digo, pero bueno, yo siempre he comentado que el régimen político que más funcionaría sería una democracia dictatorial. Y lo voy a explicar, lógico. A ver, hay elecciones. Los elegidos son los que el pueblo ha elegido, bien o mal. En este caso estamos comiéndonos lo que hemos elegido. Pero una vez que se ha elegido a los que están en el gobierno, en el Congreso de los Diputados, las leyes que se hacen y que se emiten tienen que hacerse cumplir de forma dictatorial y se acabó, y no hay discusión posible. El juez por narices tiene que hacerlo cumplir. Si resulta que aquí en este país, como digo en más de una ocasión, para mí es el país donde menos pasa cuando se incumplen las leyes, pues estupendo, pues mira, a mí sobre hojuelas hacemos lo que nos dé la gana y ya está, pero claro, así no va. Sí, pero Pedro, Sánchez es mucho más listo que Feijóo, mucho más largo. Tiene muchos menos problemas de moral, de ética. Ayer mismo en el Congreso dice, el Banco de España dice que vamos a crecer más, claro, porque acaba de colocar a Escrivá. Y así con todo. Entonces, ¿qué es legal y qué no es? ¿Lo que diga Conde Pumpido o lo que diga el Congreso? Porque ya se encargará el Constitucional de cambiar lo legal y lo no legal. Escuchamos a Marisol, que compara a Sánchez con Franco. Hay que empezar a compararle. ¿Ustedes están seguros de que sacó a Franco del Valle de los Caídos para enterrarlo en su nueva dirección? Yo creo que se lo llevó a la Moncloa, lo tiene allí expuesto y cada día le pone flores, le ruega, se postra de hinojos ante él para pedirle, como mínimo, ser igual que él, si no superarle. No me extrañaría. A comparar a Franco con Sánchez, creo que va a ganar Sánchez. Porque Franco, nos gustase o no nos gustase, era lo que era, un dictador.
Sánchez está usando la democracia para convertirla en una dictadura y, a través de los engaños, quitar todo lo que sea democrático. Franco no, Franco era un dictador, punto, ya está. Te guste o no te guste, era lo que había. Es verdad, Ricardo, que estás en La Coruña o en el Ferrol, ¿dónde estás? No, estoy en el Ferrol del Caudillo. Pues y por lo menos de Franco. Y por lo menos Franco construyó las viviendas que dijo que iba a construir, no como este personaje capcioso. Este ya le gustaría llegarle a la suela del zapato a Franco. El problema está en que Sánchez no se comporta como un dictador, se comporta como un capo di tutti capi. Ese es el problema fundamental, con los suyos y con los de fuera. Se comporta como un mafioso, no como un dictador. Y hay algunas diferencias entre un dictador y un mafioso. En primer lugar, porque el mafioso, si te tiene que mandar la cabeza de caballo y metértela dentro de la cama, lo va a hacer sin ningún problema. Y esa es la manera de comportarse que tiene el presidente de España. Lo vemos todos los días. Acabamos de hablarlo hace unos minutos, cómo a los suyos los maltrata y con desdén y les echa una bronca detrás de otra cuando sus intereses no son los beneficiados, sus intereses personales. Entonces, claro, hablar de Sánchez para compararlo con cualquier otra figura política de cualquier otro tiempo, yo creo que está fuera de lugar. Solo se podría comparar con un jefe de la mafia. Pero fíjate, Ricardo, que le comparamos con un mafioso. En Italia, ¿sabéis qué pasó? Que gobernaba la mafia la mitad del país. Y cuando preguntaron a los italianos, oiga, ¿quién prefiere que nos gobierne? ¿El gobierno elegido o la mafia? La gente elegía la mafia. Decía, mira, es que nos ponen normas muy claras, les pagamos, es verdad que les pagamos un canon, pero es mucho menos que lo que nos roban estos con los impuestos y donde están estos mafiosos que nos tienen extorsionados, pero aquí no pasa nada, puedo salir por las calles y aquí nadie se desfila un pelo. Oiga, es que me sale más barato tener a la mafia. Qué elección, ¿eh? Qué elección tan nefasta. Esto pasó en Italia, Albert, y no hace muchos años, ¿eh? Y no hace muchos años. Lo sé. Luego hemos recibido fotografías, un vídeo en el que supuestamente se ve a Ábalos con Broncano en plena calle. Bien, no es Broncano, amigos. No divulguéis el vídeo o hacedlo, pero no digáis que es Broncano. Es un periodista del diario El Mundo. Se parece, está de espaldas, pero no es Broncano. También hemos recibido una foto que convoca a caceroladas. Y esta iniciativa a mí me parece muy bien. Dicen, no dice cuándo empiezan, dice a partir de ya cacerolada cada día a las 8 de la tarde, un poco la hora en la que salíamos a aplaudir a los enfermeros, ¿verdad? Contra el gobierno Sánchez. Iniciativas así me gustan mucho, o sea que vamos a apoyarla desde aquí a ver si convocamos un día de inicio o empezamos ya. Ganas no faltan. Pasa es que yo vivo en un pueblo pequeño y seré el único que le dé a la cazuela. Pero bueno, a lo mejor hay alguno más que me sigue. Y luego últimos mensajes. Arte dice, la productora del documental de Sánchez es verdad, no contrató al hermano, pero sí contrató al cuñado. F77. Yo de ti, Albert, pondría servidores fuera de España. Hoy el tirano psicópata va a meter en la cárcel a todo el que disienta de su persona. Quizá deberíamos activar ya el artículo 8 de la Constitución. El artículo 8 es el que dice que las Fuerzas Armadas han de garantizar la soberanía y la Constitución. Es un debate que empieza a hacer rum, el del artículo 8. Ábalos, me preguntan... Es imposible, Albert. Ya, bueno, a día de hoy sí, en un futuro ya veremos. Me preguntan si es verdad lo de Ábalos que quiere volver al PSOE. Sí, y ha escrito una carta pidiendo volver al PSOE, que para mí es una amenaza. Es como decir, o me regreso al PSOE, cuento lo de las maletas de Delcy, que me perdonen, pero es lo que yo entiendo al leer la carta. No han hecho ni caso por ahora. Y luego, dos decepciones. Una, publicamos y tiene 400.000 visualizaciones que el lunes era el día D para Venezuela, porque los Blackwater, el grupo de mercenarios más importante del mundo, nos dijo que ese día empezaba la liberación de Venezuela por las armas. Bien, ¿qué han hecho desde entonces? Publicar vídeos pidiendo dinero.
Yo espero que no decepcionen a tanta gente en Venezuela, en España, en muchos lugares del mundo, que esperaba algo de este grupo de mercenarios. Y si no, calladitos, que estáis muy bien. Pero anunciar el día de empieza para empezar a poner la mano y pedir pasta es una decepción absoluta. Espero que alguien se ponga las pilas, porque vaya mercenarios. Pero bueno, que quede claro, el coronel Vendal aquí ya nos avanzó que no le daba mucha fiabilidad. Y luego esto que van a ver. Quiero que veáis este vídeo. Son los Jiménez, un clan de narcotraficantes de Madrid, del barrio de La Latina. Cantan, bailan, qué bonita es la libertad. Tienen más de 40 narcopisos en La Latina, les detienen a 33 de ellos en una macroredada. Los Jiménez son 300 en la familia, les han dejado en libertad, sí, con cargos, pero en libertad, y delante del juzgado se han puesto a bailar y luego volverán a ocupar viviendas y narcopisos, que para eso está el negocio de la familia. Morado, a mí se me cae el alma a los pies cuando veo esto, ¿eh? Estamos en lo de siempre, en los raseros, dependiendo de quién sea el imputado en este caso, los acusados en este caso. Ninguna sorpresa nueva. Estamos acostumbrados a ver este tipo de situaciones, ya no solo con la etnia gitana, que también y por supuesto, sino dependiendo de qué personajes o dependiendo de qué personas a las que la justicia trata de una manera o de otra, dependiendo, en primer lugar, de un factor que en este caso hay que tener en cuenta, que es el miedo. Estas personas que de natural su comportamiento no suele ser muy sociablemente poco violento, por decirlo de una manera suave, no tienen ningún problema para enfrentarse, para amenazar o para llegar incluso a la violencia delante de cualquier juez o delante de cualquier fuerza de seguridad del Estado o delante de quien sea. Y ese miedo aplica a todos los factores, y a la hora de tomar una decisión en si dejarlos en la calle o no, pues hombre, yo entiendo que un juez sabe a lo que se enfrenta. Ya, qué bonita es la libertad bailando ante el juzgado. Es tan ridículo. Oye, cada uno, ¿cómo sois? Cada uno protesta como quiere. Sí, pobre gente. O sea, hay algunos que... Oye, pues... Róbate una gallina, Fran, róbate una gallina. Esta tarde ya verás dónde termina. No, hombre, no, yo no voy a robar ninguna gallina. Estos se dedican más al pollo, ¿no? Pero al pollo. Sí, al pollo y al pollo y al medio pollo. Pero esto, bueno, es que no entendéis que esto es España. Si la cabeza y el líder espiritual de lo que puede ser una nación es el presidente, y es un golfete él y su familia, y están a lo que están, imagínate tú que no va a hacer una familia de etnia gitana o no que vive en La Latina. Vamos, se la trufa todo, hombre. Te voy entendiendo. Bueno, Leopoldo del Prado, ya para acabar, dice: oída su información sobre esta asquerosa ley de censura, le propongo a los más de 100.000 seguidores pedirles una contribución extra para que su empresa, unida a otras, puedan recaudar y denunciar ante la Comisión Europea o el Tribunal de Luxemburgo la prensa censurada de España. Con el mejor equipo de abogados conseguiría usted dejar retratado a Sánchez. Esto lo estamos poniendo en marcha, a ver hasta dónde llegamos, pero gracias, Leopoldo, que tu idea no cae en saco roto. Y luego dar las gracias a los que con sus donaciones nos permiten aguantar. George Marc, Agustín Alberquilla, muchísimas gracias, Agustín. José Ricardo dice: por una prensa libre. María Jesús Toledano, José Antonio Frade, dice: por España y por los españoles. María Alicia Herrero, muchísimas gracias. A Xavi León, dice: para que nos puedas seguir contando la verdad, gracias por tu enorme trabajo. Muchas gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Valentín, Maurimotor, Enrique Dorta, MP Fancy, Lady Marian, Javier Brocal, Esther Ámez y Almudena Vives. Muchísimas gracias, porque sus donaciones nos hacen libres. Tengo una entrevista esperando, pero me voy con una canción que la inteligencia artificial ha hecho a Pedro Sánchez. Os va a encantar. Te sube los impuestos y tu
feliz en el sillón. Ya lo dijo Santi, y con toda la razón. No es el puto amo, es un puto ladrón. Controla a los jueces, controla a los medios, ataca la libertad de expresión. Y tú feliz en el sillón. No es el puto amo. Bueno, a mí no me parece mal. Por suerte es inteligencia artificial y así no saben ni quién la ha compuesto, ni quién canta, ni de quién es la letra, lo cual está muy bien, porque si no acabarían en soto, ¿no? Está bien la música. Está bien, ¿no? Está bien. Bueno, amigos, Fran Simón, Ricardo Morado, gracias por vuestro tiempo y por dejarnos participar con vosotros en este espacio de libertad. Un abrazo fuerte, compañeros. Seguimos en la trinchera, no os olvidéis. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, amigos. Bueno, y tengo a un hombre que es muy valiente. Preside un partido político que se llama Frente Obrero. De vez en cuando echamos un vistazo a lo que hacen. Acaban de manifestarse frente al consulado de Marruecos exigiendo que Mohamed VI no proteja a los asesinos de Barbate, de los guardias civiles de Barbate. Solo ese gesto ya merece la pena charlar con él. En un segundo. Estás escuchando Castellón Confidencial. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 21 31 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. No nos gusta olvidarnos de nada ni de nadie cuando merece la pena, y no olvidamos a Miguel Ángel y a David, a los guardias civiles asesinados en Barbate por una narcolancha. Sabemos todo, la Guardia Civil, el CNI sabe quién lo hizo, ya lo contamos aquí, es Karim Gabarde, se pasea con su yate por la costa muy cerca de Ceuta, él disfruta del tiempo libre, de las vacaciones. Su tío es un capo de la droga con buenas conexiones con Mohamed VI y por lo tanto es intocable. Tampoco creemos que el gobierno español, el ministerio de Marlaska, haya pedido que detengan o que extraditen desde Marruecos al asesino de los guardias civiles de Barbate. No se atreven ni a pedirlo, pero si lo hicieran tampoco el gobierno de Mohamed VI cedería que ese asesino viniera a pagar su culpa a España. Es muy duro para las familias de los guardias civiles ver que el asesino sigue impune, que se sabe quién es, se sabe dónde vive, pero no se puede hacer nada. Bueno, sí se puede hacer algo. El Partido Frente Obrero en Valencia se fue a las puertas del consulado de Marruecos con una gran pancarta en la que recordaba que Mohamed VI escondía y encubría a un asesino. Roberto Vaquero, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí de nuevo, Albert. ¿Por qué hacéis acciones como estas y por qué sois los únicos? Bueno, pues acciones como estas porque creo que es una cuestión de dignidad, de dignidad nacional, además, de que nos están pisoteando todos los días, les pagamos dinero para que nos pisoteen, que eso es lo más fuerte de todo. Todo esto no es que lo haga una potencia, bueno, enemiga es, pero supuestamente enemiga, sino que es alguien a quien le estamos pagando dinero para defender sus propias fronteras, es decir, hacer el trabajo que debería hacer ya, y ni siquiera lo hace. Además, Marruecos presiona. En el vídeo se puede oír porque llaman a la policía los marroquíes y se puede ver al policía que va a hablar con Carmen, que es la compañera que estaba dirigiendo la acción, diciéndole que bueno, que ellos pues que tendrán que actuar y que si lo pide Marruecos, que claro, que luego pues que habrá multa o habrá juicio. Entonces, bueno, ¿por qué no lo hacen?
por miedo. ¿Sabes lo que más les molesta? Es que en cada pancarta que ponéis frente a embajadas, y no es la primera vez que lo hacéis en Marruecos, ponéis la cara del rey. Eso para ellos es imperdonable. Estáis en todas las listas negras. Eres consciente, ¿no? Sí, lo hacemos aposta. Yo sé que es una cosa que les fastidia especialmente y a nosotros nos llegó a sacar un comunicado el Partido Socialista de Marruecos, o sea, el homólogo del partido de Sánchez allí, diciéndonos de todo, porque claro, en una dictadura como aquella, pues ya me diréis qué papel puede tener un partido socialista. Pues bueno, pues el de servil, el de esclavo del régimen. Lamentablemente es el papel que tienen. Deberían de estar en contra de la dictadura, pero muy lejos de eso les hacen de perritos falderos. Y hay miedo al ver, porque yo he recibido amenazas después de esta acción. Yo el año pasado he tenido historietas en el gimnasio, en mi casa, y son gente que son lumpenes. O sea, ¿te refieres a gente marroquí que se sentía... ¿Cómo te metiste? Claro, Mohamed VI es su dios, no es solo su monarca, ¿no? No, y nosotros cuando subimos la pancarta, que esa sí que fue un poco una lona que pusimos, que era besándose con Sánchez, sí. Claro, era algo homosexual, eso con el rey de Marruecos no se puede decir. Porque, bueno, claro, ese rumor es bien conocido, no es nada nuevo, ¿no? Y bueno, nosotros recibimos mucha amenaza y te viene gente que son lumpenes, es pues pura basura que se dedica pues a lo que se dedica, pero alguien les da dinero o alguien les da una directriz y esta gente va por ti. Y nosotros lo vivimos. Entonces hay gente qué absurdo todo, qué absurdo. Si fuese homosexual Mohamed VI sería lo único decente que habría hecho en su vida. Lo criticable es todo lo demás, ¿no? Es de locos. No, oye, y lo que da a los homosexuales allí, esa es la hipocresía. Claro, es tremendo. A ver, no estamos en una relación de igual a igual. No solo ahora con Sánchez, quizás es la peor que jamás ha existido por el caso Pegasus y el espionaje del teléfono móvil, pero siempre fue así, siempre tuvo ventajas Marruecos sobre España, pero sí que me aseguran, y he hablado con Ignacio Zembrero, con gente que conoce bien el terreno, que, por ejemplo, lo ocurrido en Ceuta, el intento de invasión de Ceuta, esto no había ocurrido jamás, nunca de forma tan coordinada. Nunca se mezclaron árabes y subsaharianos. Es como si Mohamed VI dijese cuando quiera lo invado, ¿no? Y además dependéis de mí. Yo creo que son las dos cosas, porque, bueno, él usó la policía al final, usó la fuerza, porque a él le da igual la gente. Es decir, él los manda a la valla primero y luego los apalea hasta morir si es necesario. A él no le importa ni su propia población. De hecho, no hay más que ver la diáspora que hay de Marruecos por el mundo y a él le da exactamente igual. Y luego no solo eso, sino que cuando la gente se ve forzada a emigrar, luego él con sus redes, porque claro, con el tema de la religión y con el tema de las asociaciones que aglutinan a esos marroquíes, esas asociaciones son las que reciben el dinero y esas asociaciones trabajan para Marruecos. Aquí en Cataluña pidieron el voto para el PSC, o sea, que hace una asociación que además está vinculada a un gobierno pidiendo el voto para unos o para otros. Eso se llama hacer injerencia. Y eso en determinados países con soberanía se lo tomarían como prácticamente un acto de guerra, igual que lo que pasa en la frontera. Pero en vez de eso, aquí parece que como los votos les van a ellos, pues ponen una sonrisa y aquí no pasa nada. Pero igual que eso pasa hoy, mañana va a pasar otra cosa, porque esto va de acuerdo a intereses que no son nuestros, que son intereses extranjeros. Y parece que la gente no quiere verlo, porque en cuanto dices algo ya eres racista, pero más racista que Mohamed VI y que su gobierno, que se dedica a usar como si fueran verdaderos borregos a gente incluso de otros países que está de paso y le da exactamente igual que mueran o las penurias que pasen, pues a mí desde luego me parece inhumano. Y eso que luego son los que hablan de derechos humanos. Por cierto, que he visto en tu Twitter que en el País Vasco aparecían pegatinas con tu foto llamándote fascista. Bienvenido al club, ¿eh? Ánimo. Bueno, estas campañas se las hacen a cualquiera que no defiende su pensamiento único. En cuanto sales un milímetro de lo que es lo establecido, pues eres un monstruo y hay que apartarte de la sociedad. Vi el otro día en Twitter a varios de estos periodistas que están ahora muy en boga porque por la ideología que tienen, decir que una de dos, o que daban nacionalidades a todo el mundo o que había que cortar el voto por arriba.
porque claro, la gente anciana iba a condicionar más la política que nunca. Y es, por favor. Perdona, ¿dónde está la democracia aquí? ¿Dónde está? Favor. La eugenesia, al final la eugenesia, eliminar a gente que sobra. Tú fuiste de los primeros desde una frontera muy distinta a la habitual, desde la izquierda, que es tu pensamiento, en hablar de la inmigración ilegal peligrosa. Aquí hay un montón de inmigración magnífica con la que no hay ningún problema. Y hay un pequeño grupo, la mayoría magrebí. Ahora entendemos por qué hay problemas con ellos, problemas de seguridad. Hemos descubierto que se abren prisiones en Marruecos y se envía a los reclusos a España. Es decir, no viene cualquiera. A veces viene lo que allí no quieren, lo peor. Nunca se ha afrontado esto con seriedad, ni con este gobierno ni con los anteriores. Y los datos del propio Ministerio del Interior demuestran pues, que siendo el 12-13% de la población cometen la mitad de delitos. ¿Cuándo se tomarán en serio este riesgo para la seguridad de España? Hablo de inseguridad, de delincuencia, de navajas, de homicidios. ¿Cuándo y por qué no lo hacen ya? Porque están en una huida hacia adelante. Es decir, ellos tendrían que admitir en primer lugar que el problema lo han contribuido a crear ellos. Dejarían de ganar dinero porque, claro, esto es un negocio. Esto es un negocio para las ONG, esto es un negocio para el propio gobierno que lo usa, en el actual me refiero, que lo utiliza políticamente para su propio beneficio. Esto es un negocio a gran escala y ellos pues no quieren apearse de él. También porque no viven esta situación. Es decir, la gente del gobierno, que me da igual el PSOE que el PP, pero la gente del gobierno actual no viven en una zona donde tengan que convivir con todo esto. Ellos no van a vivir los robos, no van a vivir la impunidad, no van a vivir las violaciones, no van a vivir nada. Y estamos viendo que en otros países de Europa están algunos tomando medidas y otros prácticamente destruidos. Y el porcentaje de gente que no ha nacido en el país de algunos de esos países, el porcentaje es menor que el que tenemos aquí. O sea, con los años no quiero imaginarme lo que vamos a vivir aquí. O sea, es que lo de Barcelona va a parecer un chiste. Pero claro, para eso hace falta alguien con valor y hace falta alguien que asuma las consecuencias que va a haber de tomar las medidas para solucionar el problema. Pero es que los grandes cambios en la humanidad no se hacen con guantes de seda y hace falta orden. Yo creo que lo que hace falta en España es orden, porque vivimos en una especie de anarquía extraña que nos está llevando hacia un precipicio, Albert. Y el voto. ¿Por qué la mayoría de magrebíes votan al PSOE? Es un hecho, así nos lo demuestran estadísticas. ¿Qué pasa? Pues no es por ideología o por afinidad en cuanto a posicionamientos, porque la mayoría de los marroquíes vienen de un país que hay una religión que es la que impera, que hace que sean muy conservadores en muchos aspectos. Por lo tanto, no es por ideología, es por que hay alguien que controla esas comunidades y se ve con el tema de los imanes, con el tema de las asociaciones que son las que recogen el dinero que llega de Marruecos, incluso subvenciones de aquí, y que son capaces de cohesionar a esa comunidad frente a lo que tenemos aquí. Y eso es una aberración, es decir, no puede haber dos sociedades paralelas. Si vienen aquí es a integrarse, si no se quieren integrar, que se vayan, sea de forma legal o ilegal, porque muchos de esos marroquíes que trabajan para Marruecos, algunos tienen DNI o han nacido aquí. O sea, ya no es una cuestión solo de lo ilegal, sino de lo legal, porque Marruecos manda mucha gente de forma legal aquí también. Y hay que tener en cuenta que es una cultura que choca con la nuestra y que si no tienen la mentalidad de adaptarse a lo que hay aquí, pues no pueden estar aquí, no pasa nada. Estaba pensando en un personaje del que hablamos no hace mucho, el presidente de asociaciones islámicas aquí en España, el imán Albi, que fue elegido hace poco presidente de la Comisión Islámica de España y está siendo investigado por financiar a Al-Qaeda. Y sin embargo lo eligen, y lo eligen porque lo coloca Mohamed VI en el cargo. Es decir, Mohamed VI es como el rey en la sombra de España, no solo de Marruecos. Y le hace el juego a quien haga falta. Es decir, si ese imán hace lo que tiene que hacer por Marruecos, a Mohamed VI le da igual lo que haga parte. Mientras a él le sirva, exactamente igual. Y los problemas que nos crea aquí también le dan igual. A él le importan sus intereses y estar poniendo la pica constantemente en España.
Hemos hablado, y es la última pregunta, hemos hablado varias veces en el programa, pero nunca hemos podido poner los puntos sobre las íes. Hemos invitado a mucha gente, pero intentamos que hayan pruebas y es muy difícil. Y te pregunto, Roberto Vaquero, ¿algún día podremos demostrar que Marruecos estuvo detrás de los atentados del 11M en España? Yo creo que es que ahí hemos tenido el problema de que hay mucha gente que ha querido taparlo desde España. Yeah. Desde España. Entonces, claro, ahí va a haber mucha gente implicada y es muy difícil. Yo creo que tendríamos que cambiar de régimen, o sea, de tener otra constitución, de tener otra perspectiva social frente a muchas cosas, de arreglar problemas que tenemos de soberanía, con Marruecos, con el Islam. Hay bastantes cosas que hay que solucionar antes y entonces yo creo que se pueden desclasificar documentos, a no ser que llegue otro país que sí que tenga documentación sobre esto, por ejemplo Estados Unidos, y desclasificaran ellos los documentos y ya da igual lo que hagamos o no hagamos en España. Pero yo creo que las posibilidades de que eso pase van por ahí. Si no, yo creo que es imposible porque yo creo que esta gente vive de esto. Ellos se enriquecen con esto y no creo que lo dejen a la suerte. Yeah. Bueno, yo siempre que digo esta es la última pregunta, nunca lo es, ya vete acostumbrando. Siempre te la he de preguntar, sé que no, pero debo hacerlo para evitar que otros digan no se lo ha preguntado. ¿El gobierno de Argelia os ha dado 5 millones de euros por ir contra Marruecos, como alguno por ahí ha publicado? ¿Por dónde está ese dinero? Si no somos unos muertos de hambre. Ya, bueno, pero... No, porque nosotros con el tema del Islam tenemos una posición muy clara y nosotros sí hemos ayudado a los saharauis mucho, siempre hemos apoyado a la comunidad saharaui. Entonces hay gente de... Esto lo empezó Marruecos y lo siguió gente de Vox, fíjate lo que te digo. Y empezaron a decir que, claro, como defendíamos a los saharauis, entonces ya defendemos al Polisario, cuando no es verdad. A mí el Polisario no me gusta, pero los saharauis sí. Entonces dijeron que como, según ellos, apoyábamos al Polisario, entonces, claro, el Polisario es el títere de Argelia. Entonces apoyan a Argelia. Si apoyan a Argelia es porque les dan dinero, porque no hay otra opción. Entonces nos hicieron espantapájaros hasta ahora. Pero yo te digo, si nosotros hubiéramos recibido un solo euro de un país extranjero, abrimos los telediarios, Albert, porque es la manera de destruirnos. Y obviamente el CNI sabe perfectamente qué partido recibe dinero de quién. Y nosotros no hay más que ver nuestras cuentas, que son muy precarias, para darse cuenta de que efectivamente, y además invito a cualquiera a venir a mi barrio para que vean en el lujoso piso de 50 metros cuadrados en Musulmania en el que vivo. Así que desde luego que no. Nosotros no hemos recibido dinero nunca de nadie, cosa que otros partidos no pueden decir. Y nosotros estamos en contra de la inmigración masiva, venga de Marruecos, Argelia o Túnez. Es decir, Marruecos es que nos agrede a España de forma constante, pero eso no significa que lo que hay en Argelia nos parezca el Edén, porque desde luego no. Sin duda. Enhorabuena, Roberto, por la valentía que tenéis de enfrentaros a un monstruo millonario, a una de las mayores fortunas del mundo como es Mohamed VI, y recordarle todo el daño que hace a este país. Un abrazo. Un abrazo, Albert. Y como siempre, desde ayer terminamos con una buena noticia. ¿Recuerdan aquello que dijo el alcalde Almeida en campaña electoral? ¿Cuál era su prioridad si conseguía ser alcalde de nuevo? Escuchen. Bueno, aquí lo tenéis. 132 días. Solo 132 ya. Llevamos la cuenta atrás. Y ayer lo dije ya en una entrevista entre Madrid cuáles iban a ser las prioridades. En primer lugar, se acabó Madrid Central. Se acabó ese experimento fracasado por parte de Manuela Carmena y su equipo de gobierno. A mí, ¿sabe lo que más me gustó? Cuando después acepta Madrid Central, vuelve a colocarlo para recaudar un montón de dinero en multas. Dios le castigó, y eso que Almeida es muy religioso. Se va a ver al Papa Francisco, sí, en lo que es el karma, se va a ver al Papa Francisco y el Papa, con mucha mala idea, porque ese hombre bendito no es, le dice esto, fíjense bien. El señor alcalde de Madrid. Heredero de la gran Manuela. El señor alcalde de Madrid, y dice el Papa, sí, heredero de la gran Manuela. Le hizo una gracia
Almeida, que casi se quedó más bajito aún de lo que es la gran Manuela Carmena, íntima del Papa, como todos los comunistas, que le caen muy bien. Bueno, enhorabuena a Vox, que es quien ha conseguido que Madrid Central se considere ilegal. Alcalde Almeida, debe usted a los madrileños 330 millones de euros que nos han de devolver de las multas que nos han puesto día sí, día también, por ese invento del Madrid Central. Cumpla la ley, cumpla lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Yo espero la devolución, a mí también me han puesto multas. Amigos, mañana más les espero a la misma hora en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.